La paz de Dios tengan todos ustedes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este jueves de Contraportada en nuestra edición número 6. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, un tema histórico que hemos titulado Apóstol de los Gentiles, Pablo, Hechos y Sufrimientos. Se encuentra con nosotros dos personas que ya llevan una trayectoria en temas de estudios religiosos, que además son ministros de culto, además de tener una formación en temas bíblicos y religiosos, también se han ocupado en el tema de la historia, en el tema de lo que viene siendo la antropología, por así decirlo, ¿verdad? La geografía bíblica y todos estos temas interesantes que sin duda nos van a permitir tener una contextualización más precisa de la vida del apóstol Pablo, de sus hechos y de sus sufrimientos. Se encuentra conmigo el maestro y diácono evangelista Abraham Iván Urrutia Díaz. Bienvenido, maestro. Te agradezco mucho, Josué, la invitación nuevamente. Es un placer estar contigo aquí en este programa. Y asimismo, pues, a nuestros amigos de la audiencia que sin duda hoy van a estar con nosotros. El tema es por demás apasionante. De manera personal, la vida del apóstol Pablo, sus hechos y sus vicisitudes, es algo que desde joven me ha fascinado, es algo que me ha arrobado mucho. Y yo creo que hoy comentar un poco de lo que el Señor nos ha permitido aprender y entender, va a ser un placer compartirlo con ustedes. Pues bienvenido, hermano Iván, y sin duda esa pasión que usted ha tenido para estos temas, el día de hoy la va a compartir, sí. Y queremos que salgamos muchos contagiados sobre estos temas. También nos acompaña, aquí nos sentimos muy honorados, honrados de que nos acompañe también el diácono evangelista Ruperto García, quien también es historiador y nos acompaña el día de hoy. Ruperto Castillo Rivera, bienvenido. Dios te pague, Josué, por la invitación. Es un gusto para mí estar en ese programa, estar en esta compañía, que nos haya tocado al hermano Iván y a un servidor. Hemos tenido ya de algunos años para acá, hermano Iván, algunas experiencias muy agradables dentro de nuestra historia personal, y ahora nos toca compartir este espacio para hablar de la vida del apóstol Pablo. Creo yo que históricamente la vida del apóstol Pablo es una de las vidas más apasionantes, es una de las vidas más estudiadas por los historiadores debido a la extensidad de sus epístolas, a los diversos hombres que escribieron sobre su vida, a su influencia intelectual sobre las generaciones de Occidente, tanto en lo histórico, filosófico incluso, podrían decir algunos, en lo político, en lo cultural. Es un hombre de mucha influencia, de mucha tenacidad, apóstol al fin. Dios le pague, hermano Ruperto, bienvenido al programa. Agradecemos a todos ustedes que se encuentren con nosotros. Sin duda, esta charla va a ser muy amena. Bueno, pues vamos a dar inicio. Pablo, Saulo, el judío de Tarso, perseguidor de los cristianos, apóstol. Hermano Iván, ¿cómo iniciamos? ¿Qué nos puede platicar sobre este personaje? Bueno, hablar de la vida del apóstol Pablo, ya el hermano Ruperto de alguna forma nos dio un repaso muy rápido de la importancia y la trascendencia del trabajo principalmente, de la huella profunda que dejó en la historia universal el paso de un personaje tan sui generis como lo fue el apóstol Pablo. Y me atrevo a llamarlo de esta manera, por supuesto que no de una forma denostativa, ni mucho menos, porque reitero lo que te dije hace un momento, Josué, si hay un personaje histórico al que he admirado siempre, ha sido al apóstol Pablo, por su tenacidad, por su capacidad, por su inteligencia además, porque era un hombre sumamente inteligente, era un hombre muy sagaz, entre otras cosas, y digo sagaz porque la encomienda que recibió no fue una encomienda fácil. No quiere decir que la encomienda que se les dio al resto de sus compañeros, los apóstoles, como fue el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, Judas, que se quedaron en la iglesia de Jerusalén para predicarles a los gentiles, haya sido más fácil. No,
pero de alguna forma el trabajo encomendado al apóstol Pablo sí marcaba un parteaguas con respecto al trabajo que inicialmente les fue encomendado al resto de los apóstoles. La encomienda del Señor Jesús fue muy clara cuando, no estando Pablo presente, por supuesto, se dirige a los apóstoles y les dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Quiero pensar que en ese momento, para el grupo de los 12, sí, porque estaban solamente los 12 con el Señor, para el grupo de los 11 realmente que estaban ahí con el Señor, en ese momento fue una misión que quizás no alcanzaron a dimensionar a qué se refería el Señor con id por todo el mundo, ¿sí? La orden fue muy clara, pero quizás para ellos en ese momento no alcanzaron ellos a visualizar o a dimensionar realmente de qué estaba hablando el Señor. El Señor estaba hablando de llevar su evangelio no nada más al mundo judío, no nada más a la diáspora, ¿sí? Que es a la que luego se refiere el apóstol Pedro en su epístola. No, realmente el Señor quería que se hablara de Él, de su palabra, de su predicación, de su evangelio, a todo el mundo, incluidos aquellos que jamás habían oído hablar del Dios de Moisés, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob. Esa era la encomienda real, el poder sembrar en la gente, los llamados gentiles, ¿sí? Que no eran judíos, que no eran de sangre judía, el pensamiento de un solo Dios, único, universal, creador de todas las cosas, que había enviado a Jesucristo, ¿sí? A morir por nosotros y del cual dependía nuestra salvación. Esa era la verdadera encomienda. ¿Quién la entendió? Saulo. ¿Sí? Que aunque Saulo no estuvo presente cuando el Señor dio la gran encomienda a los apóstoles que estaban con él en ese momento, sino que mucho después fue cuando él recibe la instrucción, ¿sí? Justamente cuando en el camino de Damasco se le aparece el Señor, porque Saulo, y ahorita vamos a abundar un poquito sobre la condición férrea de perseguidor, ¿no? De castigador, de tenaz castigador y perseguidor de los judíos. Se le aparece el Señor en el camino de Damasco, es un pasaje que todos conocemos, y entonces le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y es hasta que Ananías es enviado a él y le pone las manos encima y le dice: recibe al Señor, recibe la vista, porque el Señor me ha dicho que tú eres un instrumento de Él. Porque así le dijo el Señor a Ananías: instrumento útil me es para que vaya hasta los confines de la tierra. Él fue quien verdaderamente recibió y entendió además el propósito original del Señor Jesús, de que la palabra, así es, él fue el que entendió esa dimensión, y así lo hizo durante más de 30 años, que fue lo que duró el ministerio del apóstol antes de que cayera en la cárcel por las circunstancias que vamos a abundar también a lo largo del programa. Por eso entendemos, ¿verdad? Y se califica apóstol de los gentiles. Sí. Porque en realidad su misión fue encauzada hacia aquellos que ellos. no conocían como tal, como ya lo mencionó usted, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿no? El judaísmo como tal y demás, sino que él fue hacia aquellos a quienes no conocían nada de esto. Aunque es importante mencionar aquí, y digo, quienes ya se han avesado un poquito en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, la estrategia del apóstol Pablo siempre fue muy clara. Ciudad a la que llegaba, el primer punto que tocaba era la sinagoga judía. Y de ahí comenzaba la espada. ¿Por qué? Porque era una estratega. ¿Cuál era la estrategia o cuál era la intención de poder llegar a la sinagoga judía? Primero hacerse de amigos, conocer a algunos judíos, saber con quién se podía relacionar, a ver con quién podía apoyarse, para luego comenzar a predicar. Su labor. Así es. Excelente. Licenciado Ruperto, experto en temas de historia, háblenos un poquito acerca de lo que es el contexto histórico que se vivía en esa época y también por qué se le llamaba perseguidor de los cristianos. Bueno, el primer punto que tenemos que analizar históricamente hablando es que Saulo de Tarso era judío, hijo de padres judíos, y que él practicó el judaísmo hasta el episodio que narró el hermano Iván de Hechos 9, la conversión que llaman los historiadores, ¿verdad?,
a Pablo, al predicador de Cristo, hasta ese momento él había practicado de manera férrea el judaísmo. Había sido criado a los pies de un doctor de la ley, incluso Scholemans lo detalla como un joven inquieto, ¿verdad? Por conocer la ley, por practicarla, la enseñanza de sus padres, y así él mantuvo esa vida. Entonces, en el judaísmo era perseguidor de los cristianos porque el judaísmo no aceptaba a Cristo, no aceptaba al Mesías, no aceptaba al enviado de Dios. Entonces, como judío o practicante del judaísmo, es que él perseguía a los hermanos. Ahora, un detalle importante para todos los que nos escuchan o los que nos ven es mencionar que en aquel tiempo, aunque estaban bajo el Imperio Romano, las comunidades de Jerusalén, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no eran solamente una autoridad religiosa, sino que también poseían poder civil, ¿verdad? Entonces, Gamaliel, al ser un doctor de la ley, era un hombre empoderado, un hombre que tenía fuero, que tenía influencia y a cuyos pies había sido creado o disciplinado aquel joven llamado Saulo, ¿verdad? Que incluso Hechos 7 dice que ante la muerte de Esteban, aquel jovencito dio su anuencia, ¿verdad? Para que se ejecutara al diácono Esteban. Entonces, esa era la parte donde él era perseguidor de los cristianos. A partir de la conversión, donde Cristo se le aparece en el camino a Damasco y le habla y lo manda a predicar como apóstol, entonces cambia, ¿verdad? El dilema de Ananías con Dios, del sacerdote, era precisamente que cómo iban a aceptar ellos en el seno, a un hombre que hasta hace poquito traía cartas del gobernador para ejecutar a los cristianos. Sin embargo, era el hombre que Dios había escogido, que Cristo había llamado para ejercer el ministerio del apostolado. Allí es donde el apóstol Pablo empieza a ejercer su ministerio. Ese mandamiento que mencionó el hermano Iván refiere que el mandamiento de Cristo no fue a la persona de los 11 que se encontraban con él, los 11 discípulos que estaban físicamente con él en ese momento, sino a la elección que Dios tenía predestinada para todos los tiempos, que incluía a Pablo, quien en ese momento no estaba físicamente, pero en el plan de Dios ya estaba. Y ya en el transcurso de la plática ahondaremos cómo desde jovencito fue preparado para eso. Aunque haya sido judío, nacido judío, predicado judío, el Señor lo había preparado para que, llegado el momento, ese carácter, ese temple, ese aspecto cosmopolita, políglota además, su experiencia, su inteligencia, todo eso eran capacidades, actitudes y aptitudes que el Señor le había dotado para que llevara el Evangelio hasta el Extremo Oriente. Una tarea titánica, me imagino, me paro en la época y ver a una persona, un acérrimo perseguidor, asesino de los cristianos, ¿no? Y después, un apóstol, con un discurso distinto. No, permíteme corregirte. El apóstol no fue asesino, ¿eh? Él no mató cristianos. Él perseguía. Okay. Él los capturaba y los llevaba ante las autoridades, los entregaba. Sí, digo, como apreciación histórica. De ahí porque, las cartas que decía que llevaba para traer... Digo, para darle su justa dimensión también, ¿no? O sea, el apóstol Pablo, claro. El libro que yo voy a citar en un momento más, lo menciona incluso como un fanático, porque tanto era su celo, tanto era su respeto y además esa emoción que sentía él por el judaísmo que aprendió justamente a los pies de Gamaliel, que lo llevaba a que de manera acérrima, así, acérrima, férrea, directa, se persiguiera a él a los que él consideraba blasfemos, porque esa es la razón de todo su acendrado, ¿qué diríamos? Yuxtaposición en contra del cristianismo. Él no podía permitir, él no podía concebir, mejor dicho, no podía concebir en su mente que Dios necesitara un ayudante, como decían los cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo Dios ahora necesita de ayudantes?
¿A poco Dios va a querer de ayudante a un blasfemo que murió en la cruz, cuando el mismo Dios, muchos milenios antes, por medio de la ley de Moisés, había maldecido a todo aquel que muriera colgado en un madero? Eso era lo que no concebía Pablo, ¿sí? Y eso es lo que le hacía a él el sentir una antipatía completa contra los cristianos. De hecho, en su carta a los Gálatas, él menciona que en esa creencia que él tenía, aventajaba, dice, a todos sus contemporáneos de su país, sí, los aventajaba en celo. Por eso decía él, en cuanto al celo, y en perseguidor. O sea, no era alguien que sentía el celo por su credo y lo exponía en discursos, sino era alguien que gestionaba, claro, que pedía los permisos, emitía cartas, recibía contestaciones, y hasta que no le sellaban los permisos, se iba a perseguir a los hermanos para entregarlos. Es importante mencionar, Josué, ahí que en buena medida el suceso que mencionó el hermano Ruperto sobre la muerte de Esteban, en la cual él consintió, porque de hecho a los pies de él pusieron las ropas del mártir, ¿sí? Porque los desnudaban para poderlos apedrear. Entonces, a los pies de Saulo, que era un muchacho, que era un joven, así lo narra Lucas, el médico, que estaba un joven y que a los pies pusieron sus ropas y que él consentía en la muerte del diácono, del hermano Esteban. Esa escena impactó fuertemente sobre él. Sholemash luego rescata la escena y pone en el corazón de Pablo, en la narración novelada que nos ofrece Sholemash, habla de que esa noche le inquietó mucho al joven Saulo, tanto que incluso lo hace ir de pronto con el maestro Gamaliel a preguntarle si él era el que estaba mal. ¿Recuerda usted, hermano Ruperto, que de pronto esa inquietud le hace pasar noches de mucha de insomnio, en que no sabía si realmente estaba él peleando contra el Espíritu de Dios o lo estaba defendiendo? De hecho, así lo describe precisamente por el discurso de Esteban. Porque con la muerte de los cristianos, de la que Saulo fue testigo en más de una ocasión, pasaba algo muy curioso, ¿verdad? Mientras que todos los que eran lapidados por infringir en alguna falta, por infringir la ley en algún punto, o los que eran llevados al circo romano, etcétera, todos presentaban las mismas características, que era huir, que era gritar, que era llorar. Y sin embargo, a Saulo le toca ver a un grupo de personas que eran perseguidas, que eran sometidas al suplicio, y que sin embargo, a la hora del suplicio, ni gritaban, ni corrían, ni lloraban. Al contrario, oraban, algunos oraban, otros cantaban el Salmo 23 y cosas que a ellos los desconcertaba la situación. Y eso es lo que menciona él, ¿verdad? Su desconcierto, su espíritu inquieto, preguntándose por qué esa situación, y lo consultaba pues precisamente con Gamaliel, de quien la Biblia hace una referencia como un hombre muy prudente, muy atinado en sus disertaciones. Bien, vamos a ir a un breve corte. Es importante analizar, como lo hemos hecho hasta este momento, cómo es que se desarrolló la vida de este hombre que pasó a la historia y ha dejado una grande huella. Hizo un trabajo de predicación, pero también ha sido de gran estudio los hechos, los acontecimientos, las hazañas, los prodigios que el apóstol Pablo en su tiempo realizó aquí en la tierra. Nos vamos a ir a un breve corte. Después de este corte vamos a analizar un poquito más ya a fondo los lugares en los que anduvo, las estrategias de evangelización que realizaba. Evidentemente hablaremos también sobre los sufrimientos. Él fue perseguido, también fue encarcelado, ya por otras razones que veremos más adelante. Vamos a un breve corte, les pedimos que se queden con nosotros. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García,
en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la gira apostólica universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de vuelta en este subprograma Contraportada. En esta edición número 6 estamos abordando el tema de Pablo, apóstol a los gentiles, hechos y sufrimientos. Antes de que nos fuéramos a este breve corte, estábamos hablando sobre lo que fue el tema de la persecución del apóstol a los gentiles, del apóstol a los cristianos. Hablamos un poquito acerca de lo que fue la contextualización y bueno, antes de continuar con otros temas, nos gustaría ya ir cerrando. Aquí el maestro Iván nos podría platicar un poquito acerca de cuándo adquiere o cómo adquiere la ciudadanía romana y el tema del nombre, del cambio de Saulo por Pablo, ¿cuándo se hace? Hay quienes pensamos que en el llamamiento, antes, después. ¿Cómo fue? ¿Cómo se suscita esta situación? Bueno, quisiera ya entrar un poquito en lo que es la parte de la lectura o de la investigación bibliográfica en la que afortunadamente hemos coincidido el hermano Ruperto y tu servidor. Voy a mencionar los dos libros que estaremos citando, pero que hay muchísimos más. Realmente la literatura que se ha escrito en torno a la vida, la personalidad, las cartas, el trabajo, los viajes que realizó el apóstol Pablo, de los cuales la fuente de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia es muy somera, es muy escueta, por obvias razones. Ha sido realmente mucho lo que se ha escrito en torno a este personaje. Hay quienes incluso lo consideran como el verdadero fundador del cristianismo. Erróneamente, por supuesto, porque quien funda el cristianismo es Jesús, es Cristo. Pero por ser el apóstol Pablo el que se encargó justamente de llevar el Evangelio de Cristo como él lo quiso a todo el mundo, conocido en ese entonces, se le considera pues como el gran forjador de la religión cristiana en sus orígenes de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, por lo pronto, yo me voy a referir a este libro que los amigos de la audiencia pueden ver aquí. Ojalá que alguna de las cámaras pueda hacer un acercamiento a la portada del libro. Es un libro altamente recomendable que escribe el doctor César Vidal, que es un historiador y además filólogo español, que de una trayectoria bastante amplia y conocida, y que dedica, entre otras cosas, entre muchos otros escritos acerca de la religión cristiana, un libro especialmente para hablar acerca del entorno político, social, económico, académico, jurídico y religioso de la vida del apóstol Pablo, que es este libro de Pablo, el judío de Tarso, y que recibió en el año 2006 el premio Algaba a la mejor publicación.
Bueno, comienzo por decirte que, y por aclarar, el apóstol Pablo no adquiere la ciudadanía romana. El apóstol Pablo nace siendo ciudadano romano. ¿Por qué? Tarso, que aunque era una ciudad pequeña que se encontraba enclavada dentro de Cilicia, ¿sí? Que era como un estado, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿sí? Como podríamos ahorita compararlo como el estado de Jalisco, y Tarso podría ser alguno de sus municipios. Sin embargo, la importancia que revestía Tarso para Cilicia y para el Imperio Romano era bastante interesante, ya que en el año 102, nos dice César Vidal en la página 21 de su libro, en el año 102 a.C., una parte de Cilicia Occidental se había convertido en provincia romana, pero hubo que esperar hasta el año 67 a.C. y a la victoria de Pompeyo sobre los piratas para que toda Cilicia se convirtiera en una provincia romana cuya capital era Tarso. ¿Sí? Entonces, si en una analogía, Cilicia era Jalisco y la capital Guadalajara era Tarso. ¿Sí? Ahora, Tarso era la urbe más importante de la fértil llanura de la Cilicia Oriental. De hecho, no fueron pocos los romanos ilustres que residieron allí, en Tarso, siquiera por algún tiempo. Por ejemplo, Cicerón estuvo en Tarso mientras fue procónsul de Cilicia entre los años 51 y 50 a.C. Julio César, el emperador, la visitó en el año 47 y sin duda causó un cierto impacto en sus habitantes, ya que le dieron el nombre de Juliópolis en su honor, en su momento a la propia ciudad de Tarso. Cuando Julio César cayó abatido por los puñales de una conjura 3 años después, Tarso se convirtió en uno de los focos de atención del cesariano Marco Antonio. En el año 41, Marco Antonio se reunió con Cleopatra en esta ciudad, ¿sí? Entonces, Tarso de alguna forma no era una ciudad poco importante. Por el contrario, se consideraba que Tarso podría ser lo que hoy podemos nosotros considerar o llamar como una urbe universitaria que contenía numerosos centros de enseñanza a los que acudían los estudiantes de la ciudad. ¿Sí? Entonces Tarso era importante para todo el imperio en ese sentido, era una ciudad universitaria y además una capital destacada. Ahora, en cuanto a la ciudadanía romana, es importante este dato porque hay una parte de los Hechos de los Apóstoles en donde el apóstol Pablo invoca su derecho como ciudadano romano para evitar ser azotado. Justamente cuando lo detienen en Jerusalén y para tratar de darle gusto a los judíos, mandan a azotarlo, pero entonces el apóstol voltea con el centurión que lo iba a golpear y le dice, ¿golpearías a un ciudadano romano? Entonces ahí es donde él invoca su ciudadanía. El centurión de pronto le llama la atención, no lo golpea, sino que va con el procurador, ¿sí? y le dice, oye, ¿cómo es posible que vamos a golpear a un ciudadano romano cuando la ley romana nos lo prohíbe? Entonces el procurador va con Pablo y le dice, ¿eres tú ciudadano romano? Y entonces Pablo le dice, sí, lo soy de nacimiento. Y entonces este hombre le dice, le responde, yo con una grande suma adquirí la ciudadanía. ¿A cuánto equivalía el monto para poder adquirir la ciudadanía romana de la cual Pablo la obtuvo de nacimiento? Atenodoro fijó la cantidad de 500 dracmas como condición económica para acceder a la ciudadanía. Y si nos remitimos a la tabla de pesos y medidas que tiene la Santa Biblia, la versión Reina Valera de 1960 que imprime las Sociedades Bíblicas Unidas, un dracma equivalía al salario promedio de un trabajador, obviamente para el Imperio Romano. Es decir, podríamos equiparar en este momento el salario promedio diario de un trabajador de la Unión Americana, si hacemos un comparativo con el Imperio Romano. Teniendo en cuenta que era el imperio. Exactamente, que era el imperio. Entonces, si pudiéramos pensar en que un trabajador en este momento en la Unión Americana, en los Estados Unidos, está ganando alrededor de $9 la hora, y en una jornada de 8 horas estamos hablando de $72 diarios. Haciendo cuentas rápidas, 500 dracmas nos da el equivalente más o menos a $36,000. Ese era lo que costaba el poder adquirir la ciudadanía romana en tiempo del apóstol Pablo, ¿no? Esto nos da pues una idea de por qué el apóstol Pablo hace valer su derecho como ciudadano romano, ¿sí? Como su iurit,
que era su derecho. ¿sí? Todas las prerrogativas que tenían los ciudadanos. Con los privilegios, prerrogativas y además con la oportunidad de evitar ser azotado como en su momento nos lo cuenta el médico Lucas en los Hechos de los Apóstoles. ¿sí? Esta parte es importante para que conozcamos nosotros que Pablo, aunque ciertamente era judío, no lo era en virtud de conversión, porque además, como ya lo mencionó el hermano Ruperto, él procedía del linaje de Israel y más concretamente de la tribu de Benjamín, judío de judíos, fariseo de fariseos, enseñado a los pies del maestro Gamaliel. Esta es así como una semblanza rápida de quién era el apóstol Pablo. Además, por haber nacido y crecido en Tarso, era un hombre estudiado. Si estamos diciendo que Tarso era un punto académico, una ciudad universitaria, así que el conocimiento lo tenía. ¿sí? Este es de entrada la descripción rápida de quién era el apóstol Pablo cuando Jesús le llama en el camino de Damasco para que fuese a llevar el evangelio a toda criatura, como posteriormente le dice, hasta los confines de la tierra. Entonces, esto unido a la formación que él había llevado de defensa, de ser un hombre puntual, de ser un hombre que además le gustaba cumplir cabalmente con todos sus compromisos, le convertía en la figura idónea. Por eso es que el Señor Jesús, cuando le dice a Ananías, le habla y le dice, ve. Después de que Ananías un poquito reacciona ante la orden del Señor, que le dice, ve con él, y entonces Ananías responde, ¿cómo voy a ir si este hombre es perseguidor? Yo creo que de entrada voy a entrar y me va a encarcelar o me va a mandar, ¿verdad? para que me maten también a mí. Le dice, ve, porque instrumento útil me es este. Es la voz del Divino Maestro, cuando le está diciendo acerca de la descripción de Pablo. Ya el Señor lo estaba preparando. ¿sí? Ya el Señor estaba haciendo que ese carácter férreo, fuerte, incansable, inquieto, tesonudo, de hacer cumplir lo que se le ordenaba de manera cabal y puntual. Una preparación. Era una preparación que estaba recibiendo el apóstol Pablo para el trabajo que se le estaba encomendando. Bien, pues este era el apóstol Pablo antes de su llamamiento. Así es como se conoce un poco acerca de su vida antes de iniciar al trabajo apostólico, de predicación, al trabajo misionero. Y esta parte, hermano Humberto, sí me gustaría que usted la abordara sobre un hombre cosmopolita, le mencionan, sí, y nos hable acerca de su trabajo misionero, su estrategia de evangelización y demás. Sí, creo que vale la pena resaltar el hecho de que aunque nace en Tarso de Cilicia y por ello tiene la ciudadanía romana, pues él era de genealogía hebrea. Entonces, nace en Tarso de Cilicia, su idioma materno es el griego, pero historiadores, ¿verdad? Diversos historiadores coinciden que en la adolescencia él se traslada con sus padres a Jerusalén. Entonces, en Jerusalén él aprende el hebreo y el arameo antiguo y se empieza a desarrollar en él esa característica cosmopolita de un hombre visionario, de un hombre que conocía las principales ciudades del mundo y, por qué no decirlo, las principales universidades que había en aquel tiempo, ¿no? Entonces, cuando Saulo de Tarso es llamado por Cristo para ejercer el ministerio del apostolado, que consiste en predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, como bien decía el hermano Iván, él dimensiona el mandamiento de Cristo y entonces, en base a esa dimensión que él hace en su mente, en su corazón del mandamiento, él planea una estrategia. Su estrategia incluye países, ciudades que él visitaría, incluye ministros que él tomaría para la predicación del evangelio y quizá, esto yo lo digo de manera personal por la lectura que hemos tenido en el contexto, quizá al ver que él era el apóstol que iba a predicar fuera de Jerusalén a los gentiles, que eran los que no eran judíos, también implementó otra estrategia que al final lo vamos a ver,
le funcionó mucho, que fueron sus cartas, sus epístolas. Por eso hay 17 epístolas en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, que son con las que él se vale incluso cuando está en prisión. Entonces, esas fueron las cosas que formaron parte de su estrategia evangélica para predicar el evangelio, pues, hasta Asia Menor. Todos los historiadores coinciden que el recorrido a la muerte del apóstol Pablo en sus predicaciones fueron alrededor de 15,000 kilómetros. Es más o menos la distancia en línea recta de Madrid al sur de Australia. Considerando la época, considerando las situaciones y los medios de aquel día, el transporte, 15,000 kilómetros era, bueno, podemos verlo en el mapa. Titánica. O sea, los recorridos que hizo fue una labor titánica. Bueno, pues vamos a irnos a un corte. Creo que esta charla ha sido, está siendo muy, muy interesante. Vimos ya la vida del apóstol Pablo antes de su llamamiento, pero pues bueno, así como él antes de su llamamiento fue perseguidor de los cristianos, pues también él, una vez que es llamado por Cristo para llevar el evangelio, para empezar con la predicación, también él pues es perseguido, ¿no? Es correcto. Él es encarcelado. Y después de volver de nuestro corte, vamos a platicar específicamente sobre las prisiones y las persecuciones del apóstol Pablo. Quédese con nosotros. Recuerde, este es nuestro programa Contraportada. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, estamos de regreso en su programa Contraportada. El tema que hemos elegido para charlar el día de hoy es Pablo, apóstol a los gentiles, hechos y sufrimientos. Antes de irnos a esta pausa, platicábamos con el licenciado Ruperto sobre el tema de las estrategias evangelizadoras, cuáles fueron los lugares cuánto fue aproximadamente la distancia, los recorridos que hizo en temas misioneros el apóstol Pablo, porque hablando de la época, pues sin duda es una labor meramente muy, muy titánica, ¿verdad? Es correcto. El apóstol Pablo recorrió todos los países de Asia Menor e incluso llega hasta España.
El apóstol Pablo llega a España, en la carta a los romanos, él menciona su deseo de ir a España y platicaba precisamente con el hermano Ignacio Bueno, que es un ministro de España, un comentario que en una ocasión hicieron con el apóstol Samuel, estando allá, porque los historiadores mencionaban que el apóstol había llegado a Cádiz, que era lo que se tenía en aquel tiempo como el extremo sur, ¿verdad? Era la ciudad de Cádiz. Sin embargo, les decía el apóstol Samuel que si el apóstol Pablo tuvo el deseo de ir a España, Dios se lo concedió, porque a los apóstoles Dios les concede su deseo, y que la mayor posibilidad del lugar donde él haya estado fue Reus, puesto que Reus era el tipo de ciudad que el apóstol Pablo o los apóstoles visitan. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es la predicación del evangelio. ¿Y a dónde recurren? Donde se dé la mejor forma o la mayor facilidad para predicar el evangelio. Reus tenía una colonia judía, una comunidad judía, y tenía el lugar donde el apóstol Pablo podía llegar y hacer amistad y empezar a predicar. Entonces, recorre desde Asia Menor hasta España. En 2 décadas inunda de comunidades cristianas. En 2 décadas inunda de comunidades cristianas todos esos países, razón por la cual lo llegaron a llamar plaga, así dice el libro de los Hechos, ¿no? Era una plaga porque había inundado todos esos países, y obviamente allí, Josué, entramos a la otra etapa de nuestra plática, que precisamente esa difusión del evangelio tan tenaz que él hizo, tan férrea, y que fue un proselitismo amplio en todos esos países, generó que afectara los intereses de los que en aquel tiempo principalmente se dedicaban al negocio de la fabricación de ídolos, como la Diana de los Efesios y algunos otros ídolos que eran fabricados por empresarios que de eso vivían, y vivían muy bien, y la predicación del apóstol Pablo les echa abajo el negocio, intereses. Y entonces ya todo lo demás que vamos a ver son los pretextos que ellos toman para confabularse contra él, para levantar falsos, para que uno acuse, y una vez acusado lo puedan tomar preso, y una vez preso todos los demás empiecen a adjudicarle un montón de cosas, como sedición, como predicador de la secta de los cristianos, que eran los que habían incendiado Roma, y un larguísimo etcétera. Antes de entrar precisamente en lo que fueron las acusaciones que se le imputan al apóstol, las razones falsas, evidentemente, por las cuales él estaba encarcelado, sí me gustaría que, hermano Iván, usted nos hablara desde la perspectiva de un creyente, lo que esto puede simbolizar, o de qué manera esto impacta en la fe del creyente, porque no es la primera ocasión que sucede. Ya teníamos el grande antecedente de Cristo, ¿verdad? Que fue no nada más encarcelado, sino pues llegó hasta la cruz, y pues le quitaron la vida en razón de la predicación y pues esa misión que traía de parte de Dios. Bueno, quiero hacer ahí nada más enriquecer un poco lo que el hermano Ruperto estaba diciendo como paréntesis. El interés de Pablo de visitar España es porque seguramente Saulo, había sido impactado por el Salmo, cuando el salmista dice: con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Tarsis está vinculado históricamente a la ciudad de Cádiz, justamente de lo que hablaba el hermano Ruperto. Y tenía en ese momento, estamos hablando del tiempo del salmista, ¿sí? Del tiempo del antiguo Israel, en donde desde ese lugar partía toda una naviera que no solamente se dedicaba a la marina mercante, sino que además también tenía naves de guerra. Y esas naves de guerra eran tan poderosas que ningún otro ejército podía contra ellas. De tal forma que en la invocación que hace el salmista del auxilio de Jehová, dice él: quiebras tú
con viento solano. Ni siquiera tengo yo que enfrentarme a ellos, sino con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Y seguramente esa parte influyó poderosamente en el pensamiento del joven Saulo, que estudió las Escrituras, y ya en su etapa de predicador, en su etapa de apóstol, ¿sí?, y de esa predicación frenética de la que habló el hermano Ruperto, que inundó todo el Asia Menor de comunidades cristianas, le nace el deseo de poder llegar hasta ese lugar que tan poderoso fue antaño, ¿sí?, en otra época. Bueno, con esto cierro yo el paréntesis. Voy al tema de lo que me preguntas. Hay una porción de la Escritura que habla muy claramente sobre el efecto que se espera generar en los creyentes cuando sucede este tipo de situaciones. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ese es el efecto que se desea crear cuando se ataca de manera frontal y directa, por la forma que sea, sobre todo de una manera tan artera como fue el caso de Cristo, a base de acusaciones falsas, a base de malinterpretaciones de su predicación, a base de sobreentender o malentender lo que el Señor quiso decir, porque lo acusaron de que Él dijo que iba a destruir el templo y lo iba a construir en 3 días. Realmente el propio evangelista nos habla de a qué se refería el Señor, pero estos lo tomaron a su favor para poder enjuiciar al Señor, ¿no? Y hasta le sembraron testigos falsos. Eran pretextos que era realmente. Dios Así es. ¿Por qué? Es que la figura del Señor, algunos lo han denominado como líder social, ¿sí? Era tan fuerte, era tan magnética, era tan poderosa la atracción que tenía el Señor, porque su predicación era fresca, era real, era cercana a la gente. Él mismo era cercano a la gente, a diferencia del sacerdocio rancio que ya se venía practicando los últimos años y del cual acusó el Señor constantemente, que incluso llega el momento en que se mete al templo y dice: mi casa, casa de Dios será llamada y no cueva de ladrones. Era ya un ejercicio rancio del sacerdocio y del ministerio que había dejado la ley, que exacto, era comercial y que además privilegiaba solamente a una cierta clase. De hecho, para el César, Cristo fue un revolucionario, sí, ¿no? Él cambió todas las cosas y ese fue el temor del César, realmente, porque el imán que tenía, porque eso hay que decirlo, los apóstoles son hombres que tienen un imán, por poner un ejemplo, ¿verdad? Un imán que les da Dios para atraer a la gente con su predicación, con su vida, con su ejemplo. Entonces, Cristo era un imán para las gentes. Incluso los mismos fariseos mandaban espías que lo anduvieran siguiendo para sorprenderlo en alguna frase, en alguna palabra, en algún hecho con el que lo pudieran capitalizar y tenerlos de reserva a la hora de hacer las acusaciones, porque ese era el plan. Entonces, ahí está el caso de la Magdalena. Ahí está el caso de la Magdalena. El caso de la Magdalena es un caso muy patente de la forma justamente en que se la pasaban acechando con C y acechando con S, ¿sí? Sembrándole acechanzas y planteándole acechanzas al Señor para tratar de hacerlo caer. El caso de la Magdalena es un caso muy patente porque justamente la ley decía que los adúlteros debían de ser llevados juntos para ser apedreados. Al Señor le llevaron solamente a la mujer. Yo en su momento incluso quisiera pensar que hasta la propia Magdalena se había prestado también para eso. A pesar de que ella sabía que en un momento dado podía ser víctima del apedreamiento si el Señor se decantaba en favor de la ley de Moisés, ¿sí? Pero ese es un caso muy patente. Lo hacían para probarlo, de que lo para estaban tentarlo. haciendo para probarlo y a ver en qué lo podían hacer caer, ¿sí? Bueno, entonces, esta circunstancia que sucedió con el Señor, lo que sucedió con el apóstol Pablo, lo que en su momento sucedió también con el apóstol Pedro, de encarcelarlos, el propósito es justamente tratar de decir: hey, ya, alto, están creciendo demasiado. Nos están afectando. Nos estás afectando intereses. Estás afectando intereses de mucha gente, de empresarios, de religiosos, de políticos, ¿sí? Porque llega el momento en que la figura del apóstol Pablo, por ejemplo, se vuelve también una figura tan fuerte, tan atractiva para el mundo gentil, porque él era cercano, él comprendía, él se acercaba.
justamente parte de lo que vamos a narrar a continuación es que él era un hombre muy humano, que aunque tenía muy firme el propósito de cumplir con la orden que le había dado el Señor de inundar el mundo con el Evangelio, pero además era muy humano, estaba consciente de la situación que estaba viviendo la iglesia de Jerusalén y durante más de un año se la pasó escribiéndole a todas las iglesias del Asia para que hicieran una ofrenda, una colecta para poder llevar a los hermanos de Jerusalén. Y fue tan copiosa la ofrenda, ¿sí?, que en su momento sin duda se dieron cuenta las autoridades romanas y hasta trataron de bloquear que llegara la ofrenda que traía Pablo para la iglesia de Jerusalén. A eso me refiero con el hecho de que era un hombre muy consciente de las necesidades humanas, era un hombre muy consciente de la situación que de pronto atravesaba la ciudad de Jerusalén y por ende también los cristianos de la iglesia de Jerusalén, que a eso se dedicó durante más de un año, a predicar y a invitar a las iglesias para que pudiesen generar una ofrenda para llevar a los hermanos y sacarlos de su pobreza. Bien, pues sin duda este trabajo misionero del apóstol Pablo, este crecimiento que quienes así lo creen Dios le permitió, ¿verdad? En su época, trajo consecuencias. Sí. ¿De qué manera los afectados en la época buscan detenerlo? Bueno, es muy claro, llegó a prisión. ¿Cómo llega a prisión? ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? ¿Cuánto tiempo está en prisión? ¿Qué hace en prisión? ¿Cesa su predicación? Bueno, hubo 3 encarcelamientos del apóstol Pablo. 3 veces. El primero al inicio, pero curiosamente era lo que comentábamos detrás de cámaras, en los 2 últimos encarcelamientos que creo yo son los que enfatizaríamos, las acusaciones son las mismas, con una cierta distancia de tiempo entre uno y otro, de la cual el apóstol Pablo estaba consciente, ¿verdad? Porque primero lo acusan de transgredir la ley judía, de hacer cosas que no estaban permitidas por la ley judía o de introducir sin permiso a personas o a gentiles en el templo. No funciona la acusación y entonces lo empiezan a acusar de sedición. Empiezan a acusarlo de propagar una secta cristiana que era la causante del incendio de Roma. De hecho, la primera carta que él le envía a Timoteo es una carta que le escribe él, recién había salido por segunda vez de prisión, y en la que le dice a Timoteo que se pidan por todas las autoridades, así dice él en su carta, dice que es necesario que se hagan rogativas y oraciones por todas las autoridades y todos los que están en eminencia, porque él ya había tenido la experiencia de la cárcel, y les dice, para que podamos vivir, habla de los que profesaban la fe, para que podamos vivir, entre paréntesis léase, con nuestra fe, quieta y reposadamente. Aunque él sabía que no había prosperado la acusación de sedición en contra de él, porque si hay alguien que predique la paz son los apóstoles, sin embargo, esto fue solamente un pretexto que él sabía que más adelante lo iba a contraatacar para volverlo a meter de la cárcel, de la que, según los historiadores, ya no saldría. Pero, ante la pregunta que tú haces, él, aún estando en la cárcel, sigue escribiendo sus cartas, sus epístolas, ¿verdad? De ahí le escribe a Tito, de ahí le escribe a Timoteo. En la última ocasión, ahí se narra un pasaje muy triste, tanto en los Hechos, lo narra él también en sus cartas a sus ministros, a Timoteo principalmente, y los historiadores también lo manejan, ¿verdad? Donde él se llega a sentir, en esa última ocasión, solo. Se llega a sentir desamparado, porque Demas, aunque la escritura dice que Demas lo desamparó, la historia narra que Demas no soportó la persecución. Se había desatado una persecución contra todos los hermanos. Y los que en la primera vez habían salido a predicar, en la posterior vez estaban acallados. Y entonces Demas no soporta, a pesar de ser un colaborador, no soporta la persecución. A Timoteo, a Filemón y a otros que eran de su confianza, los tenía dispersos en iglesias lejanas, cuidando la fe de los hermanos, porque era la mejor forma de cuidar con ellos. Y solo Lucas menciona al apóstol, ¿verdad? Que era uno de los discípulos y que era el que escribía los hechos del apóstol Pablo y las historias, estaba con él o cercano a él, ¿verdad? Él
Que además era su médico de cabecera. Que además era su médico de cabecera. Entonces, esta es una situación que el apóstol Pablo vive en la casa de Carpo, ¿no? Dice ahí que lo tuvieron en la casa de Carpo, estuvo varios meses allí y desde allí escribía él sus cartas. Desde allí enviaba las epístolas a los hermanos porque la iglesia... En la casa de Carpo seguía en prisión, o sea, seguía sí, todavía... Sí, era como un arraigo domiciliario. Era lo que estaba hoy es, custodiado. sí, Estaba así custodiado. es. Era un arraigo domiciliario. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por su enfermedad? No. Estaba prisionero. Sí, pero en razón de que no estaba en prisión y sí en la casa de Carpo. Bueno, digamos que es una prerrogativa que le habían otorgado porque para ese tiempo dicen los historiadores que él ya tenía más de 70 años de edad. Ya era un hombre al que, si comparamos un poquito las leyes, no tenía posibilidades de huir, no representaba mayor riesgo, ¿no? Entonces le dan un arraigo domiciliario que le permite estar en la casa de Carpo. Desde allí escribe sus epístolas a la iglesia, incluso se empieza a despedir, empieza a decir algo que se entiende, dice, estoy próximo a ser sacrificado. Esa es la palabra que él menciona. Mientras que el apóstol Pedro mencionaba, el Señor me ha declarado que estoy pronto a abandonar este cuerpo, hablando quizá de dormir, de su vejez, de una enfermedad. San Pablo no. El apóstol Pablo menciona, estoy próximo a ser sacrificado y derramaré mi cuerpo en libación por vosotros. Ese acto generaba en todos los creyentes un dolor, no sé si cabría la palabra indescriptible, pero en aquellos que habían creído el apóstol Pablo, pues dice que cuando él se despide de ellos, y les dice que ya no volverán a ver su rostro, se le arrojaban, se le echaban encima, lo abrazaban, le lloraban en el pecho, porque el apóstol Pablo había sido para ellos su maestro y su padre en la fe. Habían conocido ellos a Cristo y la salvación y la esperanza de la vida eterna a través de la predicación del apóstol Pablo. Entonces, eso era lo que generaba en toda la iglesia, en todos los hermanos, en todos los niños, ese dolor tan grande, porque para ellos, para los historiadores y los políticos de aquel tiempo, Pablo era un líder, era un revolucionario, pero para los hermanos era su padre en la fe, era el hombre que les daba la esperanza de la vida eterna a través de la confrontación de las Sagradas Escrituras y lo que Dios le revelaba a él y que él escribía en sus cartas. Entonces, la obra que ellos tenían en su corazón era haberlo aceptado como apóstol. Por eso en su defensa él decía, si para otros yo no soy apóstol, yo sé que para ustedes sí lo soy, porque el sello de mi apostolado son todas esas comunidades, cientos de comunidades en las islas, en Grecia, en Atenas, en Tesalónica, en Éfeso, en Galacia, en misma Roma, que daban testimonio que la predicación de él era una predicación que venía de Cristo. Auténticamente. Ese era el dolor que sentían, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sin duda debió ser parte de lo que en su momento quienes conspiraban en contra del apóstol para poder hacer que cayera en la cárcel finalmente en 3 ocasiones, era la idea, tratar de frenar el crecimiento, ¿sí? El notable crecimiento que había tenido la iglesia a partir de la predicación del apóstol Pablo. Y una muestra de esto es lo que le escribe el apóstol Pablo a Tito, cuando le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Esto te habla de un crecimiento y de que el evangelio había sido sembrado no nada más en la capital, ¿sí? Sino que había sido sembrado en diferentes ciudades de la misma Creta, del mismo lugar. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Tito? El de supervisor. Con esto yo podemos deducir que tanto Tito como Timoteo llegaron a ser obispos de la iglesia. Lo que hoy aquí en la iglesia, la luz del mundo, conocemos como los pastores, ¿sí? Hermanos que ostentan un grado de un pastorado, no solamente porque pastorean a las ovejas, sino porque además tienen la responsabilidad de una supervisión de muchas iglesias. Esa fue la labor que le encargó el apóstol Pablo a Tito. Entonces, al encarcelar al apóstol, lo que estaban tratando de hacer era frenar el crecimiento, porque ya estaba generando molestia. Por supuesto que el encarcelamiento del apóstol y yo creo que, hago un paréntesis, sin duda el apóstol
pudo deducir a la muerte a la que se iba a enfrentar, o lo que le esperaba, cuando dijo él, estoy por ser sacrificado, a diferencia del apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, porque él además ya había apelado alguna ocasión al César, ¿sí? Entonces, él esperaba realmente que su caso fuese juzgado directamente. Y había por el apelado César. al César precisamente porque el juicio que le estaban llevando, pues era un juicio inclinado, era un juicio amañado, y él esperaba. Políticamente amañado. Políticamente amañado. Él esperaba, ¿verdad?, que al apelar al César, que era un derecho que tenía como ciudadano romano, desde la capital del imperio, su juicio pudiera ser neutral, porque él era inocente, ¿verdad? Sin embargo, la situación política, se movieron los poderes. Convenía mucho. De manera muy estratégica, muy planeada y muy fuerte, porque en efecto lo que querían era acabar con el hombre que para ellos representaba un riesgo. Bien, pues esta es la vida del apóstol Pablo, Saulo, el judío de Tarso. Esto es un poco acerca de sus hechos, de sus sufrimientos. La verdad es que ahora que estaba yo escuchando particularmente el tema de sus sufrimientos y sus encarcelamientos, sus prisiones, me perdí. Traté de hacer un viaje, una retrospectiva, ¿no? Y ubicarme en el momento, en el espacio, ver o tratar de imaginar cómo fue el proceso del apóstol, un hombre que sin duda a través de su predicación, de su evangelio, de su palabra, trajo paz, trajo mucha salud, y no solamente salud material. Transformó las vidas, el contexto de la época. Y bueno, pues vemos, aquellos que no lo creen, a un hombre de Dios tras las rejas, a un hombre de Dios prisionado, a un enviado de Cristo sometido ante las leyes de manera injusta, pero nunca cesó su predicación y su evangelización. Nos vamos a un último corte, ya estamos cerrando este programa, ya estamos dando conclusiones. Al regresar hablaremos ya sobre los últimos años de la vida del apóstol, daremos un poco de bibliografía si estás interesado en conocer más sobre la vida de este gran personaje. Puedes hacerlo a través de recomendaciones bibliográficas que aquí ya los expertos en el tema nos van a proporcionar. Vamos a un breve corte, sería nuestro último, y regresamos. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337702000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la Gira Apostólica Universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337702000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org.
Búscanos en redes sociales, Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Contraportada. El tema que estamos abordando, analizando el día de hoy es Pablo, apóstol a los gentiles, hechos y sufrimientos. Espero de verdad que lo que hemos ya platicado, lo que hemos mencionado, sea de gran utilidad para ustedes y sobre todo despierte el interés en ir más allá de la información que aquí se nos está abordando. El objetivo de este programa es que, evidentemente, posterior a ello, emprendamos una serie de investigaciones para informarnos más sobre este tipo de acontecimientos. Hablábamos, antes de irnos al corte, sobre la prisión, sobre el tiempo que estuvo el apóstol Pablo en la cárcel. Y antes de empezar ya las conclusiones, me gustaría ya ir cerrando, pero sí acotar un poquito más el tema de las razones por las cuales estuvo el apóstol en cárcel. ¿Fue nada más el apóstol encarcelado o hubo alguien más? No, también el apóstol Pedro. Que estuvo encarcelado de la iglesia en la época del apóstol Pablo. ¿Y ¿qué podría comentarnos sobre eso? Mira, ya lo ha abundado el hermano Ruperto y sí lo queremos mencionar pues para todos los amigos de la audiencia. El crecimiento de las comunidades en todo el mundo y por supuesto también en la ciudad de Jerusalén y además en la capital romana significaba un riesgo muy alto para principalmente para los religiosos de aquella época, que eran entre ellos pues los sacerdotes judíos, que vieron mermada su feligresía, que vieron mermados además sus ingresos económicos en razón de que los cristianos, por un lado, dejaron de reunirse los sábados, ¿sí? De acuerdo a la costumbre judía, todos los judíos se reúnen para celebrar el Shabbat entre la tarde del viernes y la tarde del sábado, ¿sí? Que es parte de la ley mosaica y de la Torá. Sin embargo, sobre todo los seguidores del apóstol Pablo, al no tener un lugar en donde se pudieran reunir juntamente con los judíos sin que esto les provocase de pronto algún conflicto, optaron, no todas, pero sí muchas de las comunidades en las que el apóstol Pablo había predicado, optaron por utilizar la sinagoga judía para reunirse el día domingo por la mañana, que ya estaba desocupada, porque los judíos ya la habían desocupado la tarde del sábado después de haber terminado la celebración del Shabbat, ¿sí? Entonces, de ahí empieza un poquito también el hecho de que los cristianos se reúnan los días domingo para celebrar un culto dominical, ¿sí? Proviene un poco de esto. Pero, obviamente, los que dejaron de acudir a la celebración del Shabbat no lo hicieron porque dejaran de creer en la ley mosaica, sino porque ahora habían abrazado la esperanza de la resurrección en el Mesías, ¿sí? En Jesús el Mesías. Estos habían aceptado ya a pie juntillas y por la fe que el apóstol Pablo les había predicado, que Jesús era el Salvador y que creyendo en Él es como ellos podían alcanzar la salvación y la vida eterna. Aquí entra un tema también teológico muy importante, porque además el apóstol Santiago, que para el tiempo en que el apóstol Pablo es encarcelado por primera vez en Jerusalén, era el líder de la iglesia de Jerusalén, él hablaba acerca de que la fe solamente podía mostrarse a través de las obras y no debía ser solamente una manifestación verbal que surgiera de los labios de los creyentes, sino que además debía demostrarse por medio de ayudar al prójimo, por medio del ayuno, por medio de diferentes acciones que debían demostrar el nivel y la calidad de la fe que había adquirido el creyente, ¿no? Y cómo la practicaba. Otra vez, no he podido aterrizar esta parte y la aterrizo en este momento. El que los judíos dejasen de asistir, los judeocristianos, no solamente los gentiles que ya no asistían, que nunca lo hicieron, sino los judeocristianos que dejaron de asistir a la celebración del Shabbat los sábados por la tarde, obviamente también dejaron de dar sus limosnas en el templo.
Y esas limosnas las convirtieron en ofrendas que depositaban en la reunión dominical, a la cual convocaban los hermanos que habían creído en el Señor Jesús por la predicación del apóstol Pablo. Pero sucedía también una cosa maravillosa, Josué, algo muy importante que estaba impactando de manera muy fuerte. En algunas de las comunidades que había dejado el apóstol Pablo, no solo se dejaron de reunir los sábados, sino que además también estaban cambiando la lectura de la Torá por la lectura de las cartas apostólicas. ¿Sí? Comenzaban a leer más y a dialogar. Era la palabra viva en ese entonces. Exactamente. Para ellos esa era la palabra de Dios. Lo que el apóstol a través de sus cartas... No menospreciaron nunca a la Torá, no. pero ¿cómo les explicabas tú a las comunidades cristianas compuestas por gentiles, como la comunidad de Éfeso, la de Salónica, la de Galacia, la de Corinto, que era una comunidad eminentemente gentil? No conocían. Y que tenían raíces paganas muy arraigadas. Completamente. Porque precisamente en esa carta que el apóstol Pablo les envía, en el capítulo 7, les da toda la resolución respecto del matrimonio, porque ellos estaban acostumbrados a la vida pagana que se llevaba en Corinto. Y no solo del matrimonio, hermano Ruperto, sino que además ahí el apóstol Pablo les da una gran cátedra acerca de la vivencia de la sexualidad bajo el temor de Dios, que era lo que ellos no conocían. Corinto era un puerto en donde entraban y salían de todo tipo de comerciantes y llegaban de todas partes del Asia Menor y de otras partes de Europa. Entonces, la vida sexual que se vivía en la ciudad era una situación muy promiscua, desenfrenada y de mucha podredumbre. ¿Sí? Entonces el apóstol, a través de la carta, les explica, de tal forma entonces que para los hermanos de Corinto no existía la lectura de la Torá, para ellos existía la lectura de la carta. Y ellos leían, repasaban, explicaban y volvían a explicar la lectura de la carta del apóstol Pablo. Además, hermano Iván, perdón, Josué, además el hecho de que su predicación, como bien mencionaba usted hace un momento, el judaísmo se había vuelto ya abigarrado, algo rancio, algo viejo, que eran más costumbres de un modus vivendi, ¿no? Sí. Eso era lo que llevaban los sacerdotes, porque realmente robaban las ofrendas y vivían de eso. No afectaba ningún otro interés porque era una forma de vida ya metódica que llevaban, tradición, ¿no? Así le llaman hasta el día de hoy, tradición. Sin embargo, la predicación del apóstol Pablo sí afecta, por ejemplo, el asunto de la idolatría, ¿verdad? Todos los que hacían imágenes a Diana de los Efesios, a los diferentes ídolos que tenían, que era un mega negocio en aquel tiempo, ¿verdad? Hasta la época. Hasta la época, esos intereses sí los afectó directamente la predicación del apóstol Pablo. Entonces, cuando él habla de todas las vicisitudes que llevó, con, por ejemplo, enfermedades, naufragios, azotes. 3 veces en prisión, los azotes, cuando se pierde en la isla, cuando lo pican las serpientes, todo eso que él lleva en la predicación del Evangelio, él narra que es por amor a las almas, aquellas almas que habían creído en él. Entonces, la afectación que había hecho a los intereses de los empresarios que hacían dioses, que hacían ídolos. Y de los religiosos que obtenían ganancias. Y de los religiosos que obtenían ganancia de ello, porque los religiosos eran un poder civil también, que cobraba de esas ganancias. Esas son las cosas que hacen que al final, dice el apóstol, menciona entre todos esos peligros, los falsos hermanos. ¿Y qué eran los falsos hermanos? Pues por poner un ejemplo, Alejandro el Calderero, que es el que le pone una denuncia, era un pseudo hermano que llevaba un oficio como de herrero y que de alguna manera se redituaba también a través de estos negocios que incluían todas ese tipo de fabricaciones y que se ve afectado también. Y él hace una denuncia sobre el apóstol Pablo, para que después sobre esta denuncia se vengan todas las demás acusaciones que fueron implementando. De tal forma, Josué, que te das cuenta entonces que la figura del apóstol o de los apóstoles en su momento, el crecimiento y el cumplimiento de la orden que les da el Señor cuando les dice que fueran a predicar el Evangelio, despertó un malestar social, no social, un malestar cupular. Eran las cúpulas las que se veían amenazadas, eran las cúpulas empresariales, religiosas, políticas, las que se veían realmente amenazadas con el crecimiento
de la predicación de los apóstoles, y específicamente del apóstol Pablo. De tal suerte pues que en 3 ocasiones es encarcelado el apóstol de manera injusta, con base en rumores, con base en calumnias. Déjame decirte que además en el libro en las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo se habla acerca de una aberración de la que se llegó a acusar a los antiguos cristianos. Flavio Josefo habla de que se hablaba de que los cristianos se reunían en las catacumbas, razón que hacían porque no contaban con templos, y que ya explicamos y porque en la persecución se tenían que esconder. No podían hacerlo libremente. Pero entonces la gente comenzó a decir que se reunían no porque se estuvieran escondiendo. La gente nunca dijo que los estaban persiguiendo. La gente nunca justificó, por ejemplo, la locura de Nerón, que era un chiflado. Sí, era un loco de atar, de verdad. Nerón bien debió haber estado encerrado aquí en el San Juan de Dios, ¿sí? En el Hospital San Juan de Dios, o ahí en el Zapote, definitivamente, porque la verdad es que Nerón, en su interés de poder renovar la ciudad y no encontrando una justificación completa, entonces incendia la ciudad. Pero para poder justificar el incendio necesitaba un chivo expiatorio, a quien echarle la culpa. Y este chivo expiatorio fueron justamente los cristianos, que ya gozaban de una mala fama en la capital y también entre las provincias. Se acusaba, y lo denuncia Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, que a los cristianos se decía que se reunían en las catacumbas para adorar la cabeza de un burro y para comerse a los niños. De eso se acusaba. Sacrificaban niños. Sacrificaban niños y se los comían en las reuniones. Eso es lo que se decía de los cristianos, de los hermanos de la antigüedad. Entonces, obviamente, empezó a correr un rumor de que los cristianos eran atroces, de que eran carnívoros, de que eran homófagos, en fin, ¿no? Todo ese carnívoro, caníbales, etcétera, cuando no era verdad. Y que presentaban un riesgo para la sociedad que creyese en ellos, ¿no? No, ¿cómo es posible? Y obviamente, al primero que iban a acusar ante todas estas cosas era el líder. El apóstol, el líder de todas las comunidades, el que había establecido todas las comunidades. ¿Qué crees que les enseñaba? Pues a lo mejor hasta él mismo se comía a los niños ahí en la cárcel. ¿Sí me explicó? Es decir, es parte de esa rumorología que desde el principio de los tiempos se ha despertado en torno a la iglesia cristiana, en torno a los cristianos, porque el crecimiento que da el Señor a su pueblo, a su iglesia, es tan grande y es tan notable que no deja de causar molestias, no a la sociedad, a las cúpulas. Son luego las cúpulas las que se encargan de esparcir ese tipo de comentarios, ¿sí? Son los que se encargan de decir, vayan y digan. Hay una frase que dice, calumnia que algo queda. Bueno, algo quedó con los antiguos cristianos. Bueno, pues está muy interesante la charla. La verdad es que yo creo que hay muchos temas que debemos abordar y darle seguimiento. Por ello invitamos a que seguramente una vez que ya haya quedado el interés por estos temas, pues empiecen a investigar. Antes de empezar ya a cerrar, a dar conclusiones, sí me gustaría que nos apoyaran recomendando bibliografía sobre estos temas. ¿Qué libros ha leído? ¿En dónde ha encontrado esta información? Evidentemente, además de la Biblia, ¿verdad? Y esto yo creo que puede ser de gran utilidad para nuestra audiencia. Sin duda ya mencionamos aquí el libro de César Vidal, Pablo el Judío de Tarso. ¿Qué otros libros nos podrían recomendar? Bueno, quiero yo, además de recomendar el libro de César Vidal, y ahorita el hermano Ruperto nos va a recomendar otro, quiero mencionar, aunque yo guardo mis reservas un poco en torno a un libro de Irving Wallace, que es una historia novelada del apóstol Pablo, pero es una historia más sintética, ¿sí? No es tan acercada a las verdaderas costumbres como lo hace Sholemash. Pero Irving Wallace, el único inconveniente que yo le veo ahí es que retrata a un apóstol Pablo misógino, producto de un desencanto juvenil con una chica a la que Irving Wallace menciona, de la cual él estuvo enamorado y no fue correspondido, y que de ahí surge la aparente misoginia del apóstol Pablo, por la cual él nunca estuvo casado. Nada más lejano a la realidad, porque si hay alguien de quien se tenga testimonio en los Hechos de los Apóstoles, que trataba con mucha delicadeza y que además dio un papel de suma importancia en el trabajo administrativo
y de crecimiento de la iglesia fue a las mujeres. Bueno, ahí está además, el caso de Lidia y algunas otras de las no, hermanas. y además que todos los historiadores coinciden en que Pablo era un hombre erudito, Sí. era un hombre audaz, era un hombre sagaz, ¿verdad? Era un hombre que supo manejarse en el contexto del imperio en el que él tuvo que predicar y contra viento y contra marea, ¿verdad? Pero finalmente en las bibliografías pues vale la pena leer porque, como decías tú, pues lee uno la Biblia. En el caso de Irving Wallace sería un poquito, si me permites tomar el libro, sería un poquito como es este libro Pablo de Tarso, que dice Apóstol hereje, no sé si puedan enfocarlo, de Ana Martos, que también desde el título nos refiere ya, ¿verdad?, una visión personal, una visión subjetiva, Sí. no solo del apóstol Pablo, sino de todos los apóstoles, pero que finalmente a nosotros nos amplían los panoramas a la hora de estudiar la vida de un apóstol. El otro libro que tenemos, que es creo que esta es una versión original, ¿verdad? Es una versión original. El libro denominado El Apóstol, escrito por Sholem Az, que es un judío argentino que conoce muy bien acerca de las costumbres y las tradiciones de los judíos y que escribe una historia novelada acerca del apóstol Pablo, pero muy fidedigna con respecto a las costumbres. Y bueno, pues el libro que comentó el hermano Iván, de César Vidal, que coincidimos en que es un libro muy académico, ¿verdad? Es más objetivo y que nos presenta rasgos muy precisos respecto del contexto en el que se desenvolvió la vida del apóstol Pablo. Y sin dejar de mencionar, por supuesto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que básicamente el médico Lucas allí narra su vivencia personal acompañando al apóstol Pablo a todos los viajes que realizó. En alguno de ellos, Sholem Az, por ejemplo, nos hace ver que el evangelio escrito por el propio médico sin duda lo desarrolló como una investigación en los 2 viajes a los que acompañó al apóstol cuando viajó a Jerusalén. Entonces, mientras el apóstol se reunía con los demás hermanos, con los apóstoles, para hablar acerca de los asuntos propios de la doctrina, Lucas se dedicó a investigar con los hermanos que conocieron personalmente al Señor, obviamente con su familia, sus hermanos, la hermana María, su madre. Los entrevistaba a todos aquellos a los que había hecho algún milagro. Hizo toda una investigación sí. cronista, de cronista, y de ahí él obtiene como resultado el evangelio que lleva su nombre o su autoría. Como referencia también mencionó el hermano Iván el de Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, que puede dar alguna referencia, algún contexto respecto de las costumbres de ellos, ¿verdad? Pues esta es bibliografía que yo creo que puede ser muy útil. Todo lo que mencionaron y recomendaron aquí los hermanos es material que la Biblioteca Apostólica tiene bajo su resguardo y pueden con toda libertad venir a consultarlo. Antes de pasar a conclusiones, el último punto. ¿Qué sucede con el apóstol Pablo? ¿Sale de prisión? Bueno, ¿Cómo fallece? ¿Cómo termina sus últimos días? En el caso mío, en el caso personal, solo lo he leído con César Vidal. El apóstol Pablo, refiere Vidal, que finalmente llega a España, predica el evangelio, establece la iglesia en España y muere allí. Él refiere que muere decapitado, que muere después de ya no poder librar, digamos, la última sentencia que él conocía, muere decapitado en España. Ese es el fin que los historiadores, la mayoría respalda, ¿verdad?, de la vida del apóstol Pablo. En su última etapa, pues el apóstol no dejó de escribir. Fue un hombre que amó profundamente al Señor, un gran amante de la iglesia o de las iglesias que él estableció y que de algún modo en sus cartas él sino claramente deja ver la apropiación que él hace del evangelio que Cristo mismo le había encomendado en aquella visión que tuvo en el camino de Damasco,
se apropia de ese evangelio y le dice, por ejemplo, a Timoteo, cuando le habla y le dice de mi evangelio. Quiere decir que la palabra que Jesús le dio a conocer en revelaciones, porque en alguna otra parte el propio apóstol también hace alusión a una teofanía que él experimentó, porque dice, conozco un hombre, si es fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, pero que llegó hasta el tercer cielo. Estaba hablando de sí mismo y fue, dice él, y conoció y vio cosas que, ojo, inefables, cosas inefables que no han sido, no se pueden describir y que ojo no ha visto, ¿sí? Entonces, sin duda, el apóstol estaba hablando de sí mismo, de esa visión, de ese arrobamiento que él experimentó por medio del Espíritu Santo para poder comprender muchas de las cosas que el propio Señor le dio a entender y que formaron parte de todo el corpus de sus cartas, de todo el corpus doctrinal del apóstol Pablo, y que hoy por hoy pues conforman el macizo de la doctrina cristiana, ¿no? La parte más importante, obviamente, que se complementa y se enriquece también con las cartas del apóstol Pedro, con la carta que escribe Judas, las cartas del Juan apóstol el teólogo, Juan, en ¿no? su destierro. Entonces, el caso de Juan el teólogo es otro caso también de encarcelamiento, que viene a coincidir con lo que estamos diciendo, ¿no? Que sin duda debió haber sido encarcelado también por las razones políticas o religiosas de las que ya hablamos, y que termina por escribir el Apocalipsis en prisión, ¿no? En el destierro. Pero entonces, la última parte del apóstol Pablo es una parte en la que incluso en alguna de sus cartas él describe sin duda parte de la vivencia que él tenía todos los días al poder ver al guarda o al guardia que lo custodiaba, cuando habla, por ejemplo, de que el cristiano debe de usar o de vestirse con el apresto del evangelio, el yelmo de la verdad, en fin, ¿no? Porque sin duda era parte de lo que él todos los días veía a la puerta de su casa donde él estaba, ¿sí? Él entraba y salía y veía un guardia con su vestimenta completa. Entonces él empezó a ver cuál era la parte que le protegía en el corazón, qué le protegía en su cabeza, cuál era el tipo de calzado que él utilizaba para poder ser ágil, para poder cumplir con las órdenes, porque sin duda más de alguna vez vio a alguno de esos guardias correr para cumplir con una orden. Entonces él hablaba el apresto del evangelio, ¿sí? La rapidez con la que debía de moverse. En fin, es una parte muy sentida, muy hermosa también, que narra los últimos instantes del apóstol, pero que nos dejan, por supuesto, pues la enseñanza de él, de que siempre, a pesar de todas las cosas y de todas las vicisitudes, hay un plan. Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para su pueblo, tiene algo para el creyente, y que a pesar de los sufrimientos y del dolor, confiar en Dios es lo mejor. Poner su confianza en Él es la mejor parte. ¿Conclusiones? Su carta que le hace a Timoteo pudo haber sido el mejor epitafio, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y a pesar de todas las vicisitudes, decía él, he guardado la fe. Por lo demás, todos los sufrimientos, todo lo que pasó, decía, solamente eran una parte para llegar a la esperanza de la vida eterna que Dios le tenía para él y a todos. Un hombre que predicó con el ejemplo, que su lucha fue férrea, que se tuvo que defender de los falsos hermanos, de los internos que aparentemente habían creído en él, pero lo acusaban, y que en alguna ocasión los hermanos de Galacia quisieron darle sus ojos porque él estaba afectado después de que lo apedrearon en Listra y lo dejaron como muerto. Y de esa lapidación en la que lo creyeron muerto, en su físico, en su persona, el apóstol ya no se pudo levantar, ya no volvió a ser igual. A partir de allí empezaron sus achaques, enfermedades, su ojo o sus ojos, muy probablemente, su vista dañada a causa de tantos golpes, aunque los hermanos que habían creído en él, pues lo curaron, lo atendieron, pero ya no quedó igual. Entonces, al final de su vida queda ese ejemplo, ¿verdad? Esa vida derramada en libación, que no era más que el sacrificio por el amor, primero, del evangelio del que lo había enviado, que era el evangelio de Cristo, y segundo, el amor que él mismo había tenido por las almas a quienes él había engendrado en la fe de Jesucristo. Bueno, no me quiero despedir, pero es necesario irnos, así que yo creo que
Esto es de suma interés. Los invitamos de verdad a que continuemos en el conocimiento, en la investigación, en la información de estos temas. El apóstol Pablo no fue el único perseguido, no fue el único encarcelado, no fue el único sentenciado, sino que hay otros pasajes de personajes bíblicos, de apóstoles, de hombres de Dios, que traían una misión, que traían un objetivo aquí en la vida. Cumplieron con él, pero ello contrajo una serie de circunstancias que para la vista humana, para el hombre natural, para el hombre sin fe, pues son cosas que no tienen razón y que podrían ser incomprensibles. Pero aquí está el testimonio. Esto es solamente una percepción de quienes han leído. Algunos historiadores están compartiendo parte de su fe, los hermanos, porque también han creído en estos hechos. Y bueno, esperamos que este programa haya sido de agrado para todos ustedes. Este programa en donde hablamos del apóstol Pablo, de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia, un hombre que dejó mucha enseñanza para las generaciones venideras, para estas generaciones ahora en la actualidad. Esto fue Contraportada. Agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros. Les recordamos que nuestro próximo capítulo, el próximo mes, abordaremos la vida de Jesucristo, la vida de Cristo. Hablaremos acerca también de sus hechos, de sus hazañas, de sus prodigios, de sus maravillas, pero también de su encarcelamiento, de su proceso judicial, o por decirlo elegantemente, de su vida inquisitorial en el proceso que fue llevado ya a muerte hasta caer en la cruz. Los esperamos el próximo jueves, último jueves del mes de agosto. Agradecemos a todos ustedes de verdad que hayan estado con nosotros. Agradecemos a Casa Cultural Berea, quien es la que nos apoya con la producción de la emisión de este programa. Dios les pague, Dios les bendiga y que tengan una linda y excelente noche.